Desde Hermosa 1470M, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y me acompaña Michael Dutton como todos los miércoles y él es el co-host de Café con Leche, y tenemos a la doctora Olga Acosta. Ella es una pediatra de Kaiser Permanente en las oficinas médicas de Palmdale. Y estamos aquí. Ella nos está orientando qué debemos de hacer cuando tenemos un niño que está enfermo con síntomas ya sea de gripe, de catarro, de resfriado o de algo más serio. Y ella nos va a decir cómo. Okay. Muchas gracias por esa pregunta. Cuando se enferman los niños, lo más importante es queremos que dejen que se queden en casa, queremos que descansen, que duermen mucho, denles muchos líquidos, dejen que la abuelita haga la sopa, los caldos, los tés, todo eso ayuda. Queremos que no se deshidraten, que se aflojen las flemas para que no tengan que trabajar tan duro para sacar todo eso. Queremos los bebés queremos que los succionen con la perilla de goma. Ellos no se pueden sonar el moco ellos mismos, o especialmente antes de 6 meses es muy importante usar esa perilla, y especialmente antes de que van a comer, porque la congestión nasal les afecta el comer. Normalmente se tarda un poquito más. Los baños, es muy bueno hacer baños de agua tibia, calientita, para que otra vez se afloje el moco. Usar sus gotas de agua salina en la nariz, pueden poner 2, 3 gotas para aflojar el moco y los puedan succionar así más fácil. Los niños que tienen más de 1 año con esos niños pueden empezar a usar la miel. La miel ayuda a aflojar las flemas también. Se recomienda como media cucharita, una cucharita para los niños de 1 a 5 años de edad. Pueden usar ya después de 6 a 11 años una cucharita de miel. La pueden dar cada varias horas para que les ayude, y obvio de 11 en adelante 2 cucharadas de miel. También para los niños que tienen más de 2 años pueden usar los ungüentos de mentolados. Les pueden poner en el cuello, en el pecho, para que puedan respirar un poquito mejor. Usen sus humedificadores. Sí, por favor, para que se afloje, el aire no esté tan frío y se aflojen las flemas, ¿ok? Y luego pueden usar como las pastillas de caramelos en los niños que tienen más de 4 años. En los niños menos de 4 años no se recomienda porque se pueden ahogar con las pastillas. Y luego obvio, queremos que usen acetaminofina para los niños menos de 6 meses o más. Para las fiebres, el ibuprofen solo se puede usar en niños más de 6 meses para fiebres, ¿ok? Si tienen un niño que tiene asma, que les preocupa que tienen otras enfermedades más alto riesgo, especialmente si piensan que tienen la gripe o el flu, hagan cita con su doctor. Si tenemos un antiviral, Tamiflu, que puede ayudar mucho si se da en los primeros días de la enfermedad, ¿ok? Now, I'm reminded many times to take a break so the translator can say it in Spanish, but I didn't hear anything in English. Okay, sorry. So what I was talking about to help with the common cold is if your child feels sick, let him stay home, let him rest, let him sleep. Please hydrate him. They need more fluid so they don't get dehydrated. Your soups, all that helps. For kids who are older than a year, you can use honey. That helps soothe their throat. That helps loosen the phlegms. Honey is not recommended less than a year because it has a risk of botulism, so we don't need that. You can also obviously suction them. Use your suction, especially with the kids less than 6 months. You got to get the boogers out. They can't do it themselves. Oh, that's before that little eating. tube that Yes, exasperates. Yes. Okay. So you got to suction them out. Give them lots of baths. Let everything get loose. And then for kids who are 2 years or older, you can also use like your Vicks rub, anything that's mentholated that can help with the breathing a little bit. But we recommend usually they should be 2 or older. And then you can use your cough drops, all of that, but that's usually for kids 4 and up who are not going to choke on them. And then if you're worried, like your child has asthma, obviously we want you to use your asthma medications. But if they didn't get vaccinated, you're worried it's a flu, call us. We can test for that in clinic.
and we have an antiviral that we can give them if it's given in the right time, and it has to be given within pretty much 48 hours, Do ideally. humidifiers work? And humidifiers also help. So that's also helps them to sleep. We want the humidifier near their bed, obviously not where they're you can spill and fall on them, but yeah, we want them to breathe, Moist air. moist air, so Yeah. that they cough less, and again, the phlegms are getting loose. Okay. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre la gripe y el RSV? So, ¿Cómo podemos diferenciar si estoy enferma? ¿Cuál tengo? so el flu o el gripe normalmente se presenta con más escalofríos, más dolores musculares, dolores de cabeza, más fatiga. So, son similares, pero más síntomas musculares, dolor de cabeza, cosas así. La RSV es más moco, más congestión nasal, y nos preocupa más problemas respiratorios, especialmente los más chicos, los bebés, los menos de 2 años, especialmente los bebés menos de 2 meses, tienen más alto riesgo si ganan el RSV, tienen más problemas de dificultad de respirar, pueden tener aleteo nasal, silbidos, gruñidos, tienen más problemas para comer, pueden vomitar si están tosiendo mucho. Son síntomas similar pero diferentes. El flu tiene, como digo, más vómito, más diarrea, más dolores musculares, dolores de cabeza. Now, Could you repeat that in English, please? Sure. So the difference between RSV and the flu, they all have the same common cold symptoms, but the flu is associated with more muscle aches, more sore throat, more headaches, maybe more fatigue. Okay, RSV is associated with more nasal congestion. We worry more with the little ones, especially if your baby is less than 2 months of age. Those are the kids we worry about the most. They don't normally have body aches or sore throat, but it's more the breathing that worries us. They can have, they can be breathing very fast. If they're working hard to breathe, you can see their nose is flaring, their muscles, you get retractions in the chest, things like that. We need to see them. And maybe this is a good time to, bring up the reason I would want you to come seek medical attention if you have a common cold, the flu, RSV, or COVID, are basically respiratory problems in children. If they're short of breath, they can't talk, they can't eat, they're breathing too fast. Like I said, their nose is flaring, they're pushing, their muscles between their ribs are getting pushed in. I mean, those are concerning. You need to seek medical attention. Right. If they're not eating, they're vomiting more than 24 hours, you're worried they're dehydrated, you need to bring them in. They have diarrhea with blood, that's not normal. You need to come in. Yeah. Anytime you have a question, especially with the little ones, please call us. We'll let you know. But the main problem with kids is anything that you're worried that they're not breathing right. That's our number one worry. Okay, doctor. Now, repita eso en español, por favor. Estábamos hablando de las razones por cual queremos que vengan a vernos o ir a emergencias con cualquier virus, sea el catarro común, el flu, RSV o COVID. Lo primero que nos preocupa es la respiración. Si ustedes piensan que su hijo tiene mucha dificultad para respirar, se le está abriendo la nariz para respirar, se le hunden los muslos en el pecho para respirar, no pueden hablar, no pueden comer porque están respirando muy rápido, muy corto, es emergencia, es cuando deben de hacer cita para el mismo día, venir a la clínica de urgencia. Obvio también si se ven deshidratados, vómitos más de 24 horas, diarrea con sangre. Básicamente, y los que nos preocupan más son los bebés, especialmente los que tienen menos de 2 meses si tienen RSV, y todos los bebés menos de 2 años. Y si tienen fiebres también por varios días o fiebres muy altas, 104, hagan cita, por favor, llámenos para poder verlos en clínica si es necesario. Okay? In English, I just forgot to add, if your child is having fevers, 104,
or more. That you know, that's a little concerning. Yeah. You know, fevers that just 103, 24 hours, it just won't go down. Right. You know, call us, make a same-day appointment, come into urgent care. But in kids, like I said, the primary thing we worry about is respiratory difficulties. I mean, we don't, you can section the boogers, but if they're not eating, they can't talk Right. because of the breathing problems. Bring them in, call us. Doctora, tenemos 2 minutos más. ¿Qué le gustaría agregar que no le hemos preguntado? Por favor, vengan y agarren sus vacunas. ¿Okay? Es buen tiempo para agarrar la vacuna contra el flu. Es lo que pueden hacer mejor para proteger a sus hijos. Funcionan bien. Yo creo, o sea, yo sé que las vacunas funcionan. Todos los estudios enseñan que los que agarran su vacuna mejor van a tener mejores resultados, no van a ser internados, no se van a enfermar para la Navidad. ¿Ok? So vengan, agarren su vacuna lo más pronto posible. Gracias. Y ahora doctora, que estamos en tiempo, que va a entrar el tiempo del frío, todas estas enfermedades se van a agravar y si no estamos vacunados, va a ser catastrófico para muchas Es más familias, duro, ¿no? se enferman en los días festivos, cuando queremos que todos estén sanos, que estén contentos. Ya sabemos que los virus están ahí, no se van a ir. Protéjense, cuídense, hagan preguntas. Las vacunas es lo mejor que un milagro de la medicina. Han salvado millones de vidas, funcionan, pero se las tienen que poner, ¿ok? Rapidito en inglés, por último, lo que acaba de decir. The most important thing I can recommend right now is come in and get your flu shots. They work. The vaccines have saved millions of lives. They will continue to do so. You just have to get them. This is great timing. Once you get your vaccine, it takes about 2 weeks to get your antibodies, so you're fully protected. We want you to be healthy for the holidays. We don't want you to be sick. We don't want you to be taking care of snotty kids. Come in and get your shots, get your own, so you're healthy. You can take care of everybody else too. And thank you for this opportunity. Thank you, Thank you doctor, for coming. It was a